Hola a todos, bienvenidos. Soy Ignacio Larrú, conductor de Horizontes Alternativos junto con Miguel Elizondo. Y bueno, oye, pues hoy os quiero dar la bienvenida al Día de las Inversiones, en concreto en nuestro caso al Día de las Inversiones Alternativas. Están conmigo hoy Manuel Travesedo, director de March Private Equity, Jacobo Anés y Pablo Ventura. Muchísimas gracias a los tres. Creo que lo mejor, si queréis, para ir arrancando, si os podéis presentar y hablar un poco de vuestra casa. Pues mira, Manuel, como ha sido el único al que te he introducido, pues Manuel Travesedo, director general. ¿Qué es March Private Equity? Cuéntanos. Estupendo. Pues March Private Equity es la gestora de mercados privados de Banca March. Nosotros constituimos esta gestora hace 5 años y nuestra misión principal es sobre todo intentar montar o ayudar a nuestros clientes a que monten programas de inversión a largo plazo en mercados privados, que tengan una forma de entrada constante cada 2-3 años a nuestros productos de inversión y que gracias a nosotros pues puedan montarse esos programas de inversión a largo plazo en este asset class que necesitas siempre de ayuda de un profesional para poderlo hacer mejor. Estupendo. Jacobo Anés, consejero delegado de Anta M. Cuéntanos un poco, Jacobo. Bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Anta es un proyecto que nace hace poquito, hace poco más de 1 año y medio, que busca ser una gestora independiente que sea capaz de proveer de soluciones de inversión a cualquier tipo de cliente, sean líquidas o ilíquidas. Estupendo. Y por último, Pablo Ventura, conocido de la casa, General Partner en Cafán. Cuéntanos, Pablo. Gracias, Ignacio. Cafán es una gestora de fondos de inversión alternativa especializada en Venture Capital. Tenemos fondos de inversión directa, donde invertimos en empresas de tecnología desde reciente creación hasta etapas donde pueden facturar decenas de millones, y luego tenemos también una dinámica de fondos indirectos donde participamos en otros fondos como los nuestros, pero más centrados en Estados Unidos o en Norte de Europa. Estupendo. Y de vez en cuando dejáis que uno de vuestros socios también se dedica a la radio, ¿no? Para los que no lo saben, yo también trabajo con Pablo en Cafán. Oye, pues muchísimas gracias a todos por venir. Para arrancar, si os parece, situación de los mercados, ¿no? Si queréis empezamos por ti, Pablo. ¿Cómo veis los mercados? Y vamos uno a uno. En lo que más nos afecta a nosotros, la verdad es que en los 2-3 últimos años hemos visto una dinámica muy distinta, obviamente producida por los tipos, que ha dejado un mercado de oportunidades tremendo, ¿no? El mercado de capitales se ha retraído, hemos visto un montón de grandes fondos internacionales que estaban muy activos en las regiones donde nosotros tradicionalmente nos movemos. Eso había generado muchísima competición y un incremento de valoraciones que obviamente en ese momento pues sufres, pero que no te toca otra cosa que surfear la ola, y que ahora en cambio al ya no estar estos jugadores por aquí vemos una oportunidad tremenda en todo lo que significa inversiones a largo plazo en nuestra dinámica, que es tecnología. Estupendo. Manuel. Pues sí, coincido bastante con el análisis de Pablo. Yo sí que veo que los mercados privados en los últimos 2 años pues han dado un poco la vuelta, pasando de un mercado comprador en la última década a un vendedor, a un mercado más comprador. Ahora sí que creo que esos rallies de subidas de tipos de interés, ahora que están bajando un poco otra vez, pues ha dinamizado bastante el mercado y ha cambiado cosas, ¿no? Hemos pasado de un par de años, 22, 23, parte del 24, donde el fundraising de productos alternativos pues estaba un poquito más congelado, un poquito más a la baja que otros años. También ha generado buenas oportunidades o buenos momentos de compra, ajustando un poquito algunas valoraciones, y sí que vemos que ahora parece ser que este año 24, finales, principios del 25, pues parece ser que el M&A transaccional en mercados privados se está reactivando. Muestra en nuestras carteras, por ejemplo, este año hemos transaccionado el doble que lo que transaccionamos en el 23, ¿no? Así que creo que hemos pasado, se ha dado un poquito ahí la vuelta en este año y las perspectivas de los mercados privados las veo mejores que hace un par de años. Estupendo. Jacobo. Bueno, pues un 2024 complicado, de claro cambio de ciclo monetario, con mucha volatilidad en tipos de interés y en mercados también. Con mucha divergencia de resultados. Nosotros ya preveíamos que podía ser un año en el que hubiese mucha noticia, pero que al final el resultado en evolución de mercados fuese razonable, pero con mucha divergencia. Estados Unidos con un 27 arriba, Europa con un 10. Y un año que nos tiene que hacer reflexionar, y sobre todo que efectivamente yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa misma visión, donde creemos que, o yo por lo menos, y Anta por lo menos, todo lo que pueda aportar rentabilidad y retorno ajustado al riesgo en un horizonte temporal razonable y aporte de descorrelación tiene sentido en los próximos años, sin duda. Manuel, justo tú antes estabas contando ¿no? que lo que hemos vivido en los últimos años desde el punto de vista de la inversión alternativa es un poco una
un acceso o una democratización, ¿no? Un aumento en las carteras. Tradicionalmente el inversor o el ahorrador español tenía mucho ladrillo, le llamaba inversión alternativa al ladrillo, ¿no? Renta variable y renta fija, ¿no? Y en los últimos, a lo mejor, pues 10 años estamos viendo ese crecimiento o esa convergencia, a lo mejor, con otros países del entorno respecto a la inversión en alternativos. ¿Cuál piensas que es el papel de la banca privada en esta democratización? Sí, pues yo creo que la banca privada tiene que ser un catalizador de toda esta demanda que hay por parte de los inversores minoristas o inversores con menor capacidad de inversión comparados con los institucionales en acceder a este tipo de asset class, que sí que es verdad que poco a poco se va introduciendo más. Es verdad que también este impulso durante la última década los institucionales siempre estaban muy incentivados a hacer inversión privada con un horizonte de tipos de interés bastante bajo y cuando empezaron a subir los tipos, pues muchos de los grandes gestores internacionales veían que su LP tradicional institucional pues a lo mejor no estaba tan animado a seguir repitiendo porque volvía a tener en la renta fija pues una fuente interesante de retorno y estos gestores pues han tenido que ir también a ayudar al mercado a buscar también al inversor más minorista, ¿no? Yo creo que las bancas privadas pueden hacer de catalizador y no solo de mera distribuidora, sino que en muchos casos también puede ayudar a traer productos de valor, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos un equipo de análisis propio, ¿no? Dentro de la casa, no somos un distribuidor sin más, sino que nosotros pues tenemos un producto con el ADN de nuestra casa, ¿no? Yo creo que las bancas privadas pues van a ayudar bastante y luego también la regulación, ¿no? La reciente, va a hacer 2 años ya de la ley Crea y Crece, que vino a poner un poco de manifiesto esa democratización de la asset class en España, pues ha ayudado, ¿no? Y yo creo que es ahí, las bancas privadas van a tener que estar muy atentos y ofrecer mucho producto porque hay demanda, ¿no? Por este tipo de activos. Perfecto, muchas gracias. Otro factor de lo que hemos visto en los últimos 10 años es la democratización también de la mano de la aparición de nuevas gestoras, ¿no? En el programa lo comentábamos hace un par de semanas, como cada semana o gestoras extranjeras entran en España o montan nuevas gestoras. Jacobo, ¿cuál es vuestro posicionamiento desde Anta Asset Management? Como ejemplo de gestora, ¿no? Creada recientemente. Nosotros lo que planteamos, lo que pretendemos es ser muy flexibles a la hora de buscar soluciones de inversión que quizá puedan ser en determinados casos más nicho, pero que siempre busquen aportar valor. No venimos a hacer lo que hace la gran banca o las grandes gestoras con muchas más añadas y mucho más track record. Queremos ser modestos, pero queremos aportar soluciones que quizás sean un poquito más sofisticadas, eso no quiere decir complejas, pero que sí que sean capaces de aportar valor y aportar calidad y diversificación en las carteras de los clientes. Creo que queda mucho por hacer, creo que hace falta mucha didáctica. El mundo anglosajón esto está mucho más trillado, pero hablar en España de que un cliente puede tener un 10 o un 15% en activos líquidos o semilíquidos que descorrelacionen, todavía es un objetivo que está por hacer, aunque se ha crecido mucho, y nosotros modestamente venimos a intentar aportar nuestro granito de arena para que las carteras de los clientes en un horizonte temporal razonable tengan mucho más sentido. Estupendo. Si hablamos de la inversión directa, Pablo, pues la estrella de los últimos meses es la inteligencia artificial, ¿no? Vivimos el auge del cripto, ¿no? Y la caída consiguiente. Y ahora estamos, ¿no? Lo que está sosteniendo un poco la inversión, ¿no? La inversión privada es la esperanza de la inteligencia artificial dentro de la inversión tecnológica. ¿Es la única? ¿Es todo IA en el 2024? No, para nada. Venía pensándolo, ahora mismo durante el 2024 creo que un tercio de las compañías en las que hemos invertido este año, que es verdad que invertimos como unas 20, 30 compañías al año, aportaban, o dentro de la propuesta de valor directa estaba la inteligencia artificial. Luego ahí es verdad que hay otro segmento que no es tan directo, pero que gracias a la inteligencia artificial se pueden hacer softwares ahora de manera mucho más fácil, eficiente y rápida, que antes no eran capaces de llegar a un segmento de clientes porque no eran rentables y que ahora ya sí. Entonces ahí también hay otra parte de nuestro negocio que sí que se está creando nuevo gracias a la inteligencia artificial, pero luego sigue habiendo un montón de tecnología básica, entre comillas, sin inteligencia artificial, que queda muchísimo por hacer, ¿no? Hay un montón de industrias en Europa que siguen muy lejos de la tecnología, ¿no? Y se siguen haciendo de unas maneras muy tradicionales y que hay mucho valor por aportar por aquí. Sí es cierto que siempre que invertimos en una de estas nos planteamos, cuando llegue la inteligencia artificial aquí, porque llegará, cómo va a afectar, ¿no? Quiénes son los players más preparados para aprovechar esa nueva tecnología y si los equipos en los que invertimos son capaces de sumar esas tecnologías a su negocio. Al final yo creo que la inteligencia artificial va a crear nuevas inversiones, pero también desgraciadamente inversiones que habremos hecho hace un par de años, ¿no? Van a ser barridas, ¿no? Por la inteligencia artificial.
¿Cómo pensáis que puede ayudar a las carteras tradicionales, Manuel, la inversión especializada en private equity, ¿no? Porque al final lo estamos viendo, Jacobo, y luego iré contigo, Jacobo, sobre el tema de la descorrelación y el efecto numerador, ¿no? o denominador, pero claro, el private equity yo creo que ha sido uno de los primeros, ¿no? uno de los grandes ganadores, ¿no? en esta toma de posesiones de las carteras, ¿no? de los inversores. ¿Cómo piensas que puede ayudar a las carteras tradicionales? Sí, pues básicamente yo creo que es un activo que ayuda, primero, a tener una base de subyacentes más amplio en una cartera tradicional. Normalmente, si tú inviertes a través de un fondo de fondos de manera indirecta, pues puedes engancharte unas 250, 300 o incluso más compañías a un portafolio. Eso, desde el minuto uno ya, lo que va a poder ayudar es a que tu cartera no sea tan dependiente del macro, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras consecuencias, ¿no? Si tú quieres que no estar siempre pensando en la macro, tienes que irte a la economía real que está abajo, ¿no? Y este tipo de inversiones pues se analizan más desde de abajo arriba que de arriba abajo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un primer efecto. Un segundo efecto también es la especialización, ¿no? Al final, dentro de las compañías privadas y los mercados privados, si ya sobre todo vas invirtiendo a través de fondos con cierta temática, con cierta organización por sectores y demás, puedes abarcar un número de compañías que hacen cosas muy específicas, muy de nicho, que a través de mercados públicos es complicado porque las compañías públicas pues son muy grandes, etcétera. Innovar a lo mejor en cosas muy específicas, vosotros los expertos en Venture Capital esto lo sabéis mejor, ¿no? Pero a través de mercados privados puedes acabar teniendo en una misma cartera subyacente, me lo invento, del que estás haciendo un farma muy específico para una enfermedad muy específica, puedes también tener una tecnología muy específica, muy incipiente. Inteligencia artificial es lo que hay ahora, veremos dentro de 10 años qué hay, y te ayuda a tener una profundización en verticales que solo a través de mercados públicos o cotizados pues es más complicado de llevar. También una de las cosas que estamos viendo, y quería saber tu opinión, es el private for longer, ¿no? Que las compañías se mantienen privadas, o sea, nuestra generación, nuestra IPO fue Google, ¿no? Sería, ¿no? Nuestra generación, hay una generación un poco anterior que fue la de Inditex, ¿no? Pero esas compañías, Netscape, ¿no? Todas esas compañías, Microsoft, Amazon incluso, salieron a cotizar muy jóvenes. Si tú comparas esa añada con Uber, Airbnb, Twitter, ¿no? Con las compañías más recientes, te das cuenta que si esperas a la OPV, ya te salen compañías con un recorrido de valor algo exhausto, porque el inversor privado se ha aprovechado, ¿no? Y por un tema también regulatorio, ¿no? Pues a nadie le apetece cotizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo piensas tú que es ese efecto de private for longer? ¿Y eso beneficia mucho a la inversión en alternativos? Yo creo que sí, porque al final cuando una compañía se mantiene privada y sobre todo en su cap table tienes un inversor profesional que lo que está haciendo es intentar crear valor independientemente del ciclo de madurez en el que se encuentre esa compañía, ¿no? En cada momento vas a encontrar un experto, vas a tener una compañía que está ayudando a una compañía en ese momento específico, ¿no? Y si esa compañía va creciendo y de la mano van entrando nuevos accionistas que son capaces de ir creando valor en cada etapa de madurez de la compañía, pues al final el valor creado antes de esa final OPV, ¿no? que es como el camino final, pues yo creo que puedes capturar una cantidad de valor tremendo en una compañía. Todos los ejemplos que has puesto pues son manifiesto de ello, ¿no? Yo creo que es una tendencia que cada vez se ve más en los mercados privados, por ejemplo. Está ocurriendo ya que muchos players dicen, oye, yo tengo un trophy asset que qué pena que tenga que vender, ¿no? Y que otro vaya a llevarse por la siguiente hornada de creación de valor, no me la puedo llevar yo. Entonces sí que el mercado de los secundarios y los GP-LEDs, no quiero ponerme técnico, pero es algo que se está llevando mucho, esos traspasos de grandes compañías de un vehículo a otro, pero que el sponsor o el quien va a estar creando valor ahí va a ser el mismo, está ocurriendo mucho precisamente por eso, porque quieren seguir sentados en la misma compañía, ¿no? Estupendo. Oye, Jacob, hablando de creación de valor, ¿no? y de estas vueltas, hemos en nuestro departamento de documentación, ¿no? Preparando la tertulia, ha visto que os habéis asociado con TQ Eurocredit, ¿no? Cuéntanos un poco, que es otra tendencia que estamos viendo, ¿no? Fusiones, adquisiciones, mezclas, ¿no? O sea, hablábamos justo ayer en el programa de ayer de Horizontes, hablábamos de, oye, cómo se están viendo cada vez más operaciones de money, por qué, ¿no? Y el racional. Cuéntanos un poco esta asociación y cómo encaja en vuestra estrategia. Bueno,
yo creo que es un claro ejemplo de captura de sinergias y de búsqueda de oportunidades para poder aportar valor al cliente final. Al final, en este proyecto estamos encantados de coparticipar y colaborar con TQ, que es una empresa que lleva muchos años haciéndolo muy bien en el mundo del lending vinculado con el real estate. Detectamos una oportunidad y es la necesidad de poder ofrecer financiación a operaciones de desarrollo inmobiliario con colateral hipotecario, incluso préstamos bridge. Buscamos el mejor socio que nos pueda ayudar a poder conducir ese mandato o poder gestionar esa oportunidad. Nosotros vamos a ser consecuentes, no tenemos todas las capacidades del mundo, pero sí tenemos el firme convencimiento de que siendo flexibles y buscándote un buen socio puedes aportar valor final. Y lo que sí que aportamos y lo que también intentamos generar es una solución que permita al inversor minimizar esas restricciones en otras alternativas de inversión tradicionales con más ilíquidas, con un 7+3, etcétera. Buscamos armar una estructura que le ofrezca al inversor una aproximación a ese asset class sin las limitaciones de la iliquidez de otra serie de alternativas que pueden existir en el mercado. Y al final hemos conseguido algo que es un producto, es un vehículo, es un fondo de inversión libre que va a ser semilíquido, que va a permitir a cualquier partícipe entrar con sus ventanas de suscripción y que permitiría aproximarse, como digo, a ese asset class, pero sin las limitaciones de liquidez o de restricción o de dirección temporal que pueden tener otra serie de alternativas. Es, insisto, creo un ejemplo claro de lo que se puede generar identificando una oportunidad y teniendo una mente amplia para poder buscar asociaciones con buenos players dentro del mercado que permitan aportar valor a ese inversor final. Estupendo. Pablo, cuéntanos, ¿en qué verticales pensáis que existen oportunidades más importantes actualmente? O sea, ¿hay vida más allá de la IA? Sí, a ver, desde luego, ¿no? Una cosa que hay que matizar es, claro, nosotros al invertir en empresas de tecnología, muchas veces las inversiones en tecnología no acaban como esperabas, ¿no? Y tú lo sabes bien. Bueno, todo el mundo lo sabe bien, ¿no? Muchas de estas salen a bolsa, incluso después de salir a bolsa ocurren cosas, ¿no? Entonces nuestros éxitos tienen que ser, digamos, más binarios, o nuestras inversiones tienen que tener resultados más binarios que lo que tiene tradicionalmente el private equity. Entonces buscamos cosas que realmente puedan tener un éxito mayor. En esa dinámica, y nosotros hacemos inversiones a 10 años, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a que en la actualidad nosotros estamos bastante convencidos de que hay una oportunidad tremenda en todo lo que sea, iba a decir, tener, yo qué sé, players o jugadores que tengan éxito a nivel regional, a nivel Europa, pero con que en algunas dinámicas, en algunos verticales, en algunas industrias, incluso con que existan jugadores, ya pasa a ser un éxito, ¿no? Porque ni existen, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que es chips ahora mismo con la coyuntura actual, es radicalmente interesante. Europa nunca va a ser en el corto plazo, en el medio plazo incluso, y me atrevo a decir que ni en los próximos 10 años alguien o una región que fabrique chips, pero sí puede ser una región que diseñe chips, y eso ya es un cambio sustancial. O incluso en defensa, por razones obvias, también hay un montón de oportunidades que se están empezando a materializar y que no nos queda otra que seguir empujando porque, bueno, pues la coyuntura es la que es y a lo mejor Europa cada vez está un poco más sola, ¿no? Y esto es de cara a Europa. Nosotros también hacemos inversiones en Latinoamérica desde hace un par de años, hemos hecho hasta ahora 3 y la verdad es que en Latinoamérica todo es distinto, ¿no? En Latinoamérica a nivel de tecnología están en otra etapa, necesitan básicamente de todo y es un mercado por cubrir, es una preciosidad en ese sentido, ¿no? Puedes aplicar todos los aprendizajes que llevamos en Europa o en Estados Unidos en los últimos 20 años, los puedes aplicar allí casi desde ya, con una diferencia que a mí me parece preciosa, que es como es una región donde la gente no está bancarizada, o la población que está bancarizada es mucho menor que en las regiones donde más acostumbrados estamos. Cualquier negocio que consiga tracción en el medio plazo o eventualmente se acaba convirtiendo en una empresa fintech, ¿no? Porque aportas mucho más valor. Tú imagínate que estamos hablando de una empresa que, pues yo qué sé, si quieres un Netflix, ¿no? Un video on demand, pues llega a un punto donde de repente te das cuenta de que es más fácil generar valor a base de crearle un wallet o una tarjeta de crédito y que pueda pagar cosas con eso, que ya es un cliente tuyo y en el que tú confía en ti, que con la
propia solución o plataforma de vídeo on demand, ¿no? Entonces todas las compañías se acaban convirtiendo en fintech, ¿no? Y ahí hay una oportunidad brutal también. Le pasó a Rappi, ¿no? En Colombia. Le pasa a todo el mundo, es increíble, le pasa a todo el mundo. Todos al final acaban convirtiéndose en una fintech o una empresa de servicios financieros a su base de clientes, porque esos clientes están desbancarizados, están fuera, están absolutamente desconectados, y ellos sí quieren tener esos servicios financieros y esa propuesta de valor que ofrecen las grandes entidades financieras, pero simplemente están desconectados, están absolutamente súper distantes. Jacobo, antes de desconectar, que tenemos una desconexión en un par de minutos, habla un poco de la descorrelación que hablabas, ¿no? Porque sabes que hay como dos escuelas, ¿no? Hay gente que piensa que está descorrelacionado porque se mide, ¿no?, de manera distinta, con lo cual por definición, o esa descorrelación tú piensas que es palpable. Bueno, luego bajan los tipos y baja todo. Está claro, es muy buen punto. Que exista descorrelación en una línea de activo dentro de un portfolio no puede verse uno, porque el valor liquidativo se calcula de forma distinta, con lo cual, como no tengo exposición al mercado y valoración, pues entonces no me entero de lo que pasa, pero lo que pasa por debajo. Yo lo digo siempre, en un producto líquido realmente hay un valor liquidativo con cuentas anuales. Luego a partir de ahí puede haber aproximaciones mensuales, trimestrales, en función de demanda del LP, lo que tú quieras, pero bueno, eso es una cosa, y la rentabilidad está por debajo, y otra es que de verdad tengas exposición a una asset class, a una estrategia, a una clase de activo que efectivamente esté descorrelacionada y pues, realmente con todo lo que tú tienes en tu cartera de producto líquido. Ahora descorrelacionamos el programa porque tenemos desconexión y volvemos enseguida. Hola a todos, estamos de vuelta y que continuamos aquí con Manuel, con Jacobo y con Pablo. Y la siguiente pregunta, pues mira, voy a hacer una ronda, pero bueno, arranco contigo, Manuel. ¿Cómo aprovecháis el uso de la tecnología, ¿no? Porque ese es otro de los grandes bloques, ¿no? ¿Cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos introducir la tecnología en este área que tradicionalmente ha sido un poco reacia? Totalmente, pues nosotros, la tecnología se ha convertido para nosotros en un bien absolutamente necesario para gestionar nuestros portfolios. Nosotros tenemos un montón de compañías de manera indirecta, tenemos más de 300 compañías, pero es que también por arriba tenemos más de 1.200 inversores, ¿no? Entonces, sin tecnología, sin unos sistemas que nos permitan, primero, hacer un reporting eficiente a nuestros clientes, que nos permitan leer la ingente cantidad de datos, de KPIs diarios que nos llegan de parte de nuestras inversiones. Estamos todo el día, raro es el día que no tenemos que transaccionar, que no hacer una llamada de capital, que no emitir un flujo de dinero, etcétera. Y el problema que tienen los mercados privados es que no hay una estandarización de formatos ni de información, ¿no? Cada gestor tiene una manera de reportar las cosas, entonces sin tecnología estás muerto. A mí lo que particularmente me gusta es que hemos cerrado un poco el círculo, porque invertimos en mercados privados y nos estamos aprovechando de herramientas que son compañías que están sponsorizadas por gestores de mercados privados y fondos para poder hacer la gestión de esas inversiones, ¿no? Entonces es como que hemos dado la vuelta al círculo. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, contamos con dos herramientas que son dos startups que nos permiten pues leer KPIs, estandarizarlos, homogeneizarlos y luego subirlos a una plataforma, a un software que también en su día pues estuvo participado por una de las grandes gestoras de capital riesgo europeas, ¿no? Entonces la tecnología para nosotros es clave y en los últimos 5 años el cambio que hemos dado ha sido bestial, ¿no? Poco a poco incluso vamos utilizando pues herramientas de la inteligencia artificial para que nos haga, oye, hazme un resumen de qué me están pidiendo en este documento en específico, resúmeme aquí cuál es el KPI que tengo que leer, etcétera, ¿no? Yo cuando empecé a invertir en mercados privados hace 12 años esto era absolutamente impensable, ¿no? Es la metainversión, ¿no? La inversión de la inversión. Jacobo, ¿cómo ha impactado la tecnología en los procesos de inversión y construcción de cartera? Bueno, yo creo que de forma brutal. Con el flujo de información y con el flujo de research que existe actualmente, o tienes procesos que te permitan filtrar y separar la paja del grano, o se hace realmente complicado tener una aproximación global en carteras si es que la quieres tener global e incluso local. O sea, tener 85, 70, 85 o 100 posiciones en un portfolio implica que tienes un universo de inversión muchísimo más amplio y que o eres capaz de seguir con procesos y sistemática y recursos, sobre todo de IT, y ahí entra también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial bien aplicada no solo en el proceso de optimización de carteras, sino también en el proceso, como se decía ahora, de identificación de KPIs, alertas tempranas, generación de oportunidades o señales que permitan a los propios equipos poder valorar la toma de decisiones. Sin eso
ahora mismo estás muerto, seas grande o seas pequeño. Las entidades con mayores recursos podrán destinar mayores esfuerzos en determinados procesos y las entidades más modestas se tienen que valer de esa tecnología para poder llegar a aportar el valor que quieren llegar a aportar. Y Pablo, esta me la sé porque la vivo también, ¿no? ¿Cómo crees que está impactando la tecnología en la operativa? No ya en los procesos de inversión y construcción de cartera, sino en la operativa de los fondos, ¿no? En la operativa. A ver, yo creo, coincido con mis compañeros, la verdad. Todo ha cambiado, ¿no? De hecho, en bastante poco tiempo, ¿no? Sí vivimos hace unos años. Bueno, hace no mucho estábamos con Google Sheets, ¿no? Claro. Carpetas compartidas, ¿no? Con las participadas. Claro, hemos pasado de eso, de tener carpetas, ¿no? Y poco antes de eso no había documentos compartidos, era un lío, ¿no? De versiones. El email con los famosos Excel o los gustosos Excel. Entonces, hemos pasado de eso a un mundo donde no solo compartes y no solo trabajas en el mismo documento o en la misma información a la vez simultáneamente entre distintas personas que pueden estar repartidas por el mundo, sino que encima el acceso a información que antes a lo mejor tenías acceso pero no eras capaz porque no te daba el ancho de banda o por lo que sea, ¿no? Entonces yo diría que el acceso a información y la capacidad de digerir toda esta información ha cambiado sustancialmente, ¿no? Y eso, como han dicho mis compañeros, afecta de cara al portfolio interno, pero también afecta de cara hacia el exterior, ¿no? Yo creo que ahora somos mucho más capaces de ver más cosas, somos más capaces de ver cosas que a lo mejor están más lejos, que a lo mejor a nivel de inversión no te interesa, pero si el aprendizaje y esa experiencia puede ser muy interesante para toda tu actividad. Y luego de cara al interior, y ahí tú lo sabes, estamos trabajando en estos son proyectos de momento, pero sí hay muchísimo que se puede hacer con la información que tiene un fondo, ¿no? Al final son un montón de compañías, no tenemos 300, pero sí tenemos 100. Pero en el fondo de fondos nosotros tenemos 2.500. Claro, en el fondo de fondos tenemos 2.500 compañías y esas son las que hemos hecho. ¿Cuántas son las que no hemos hecho, ¿no? Que también tenemos información. Entonces ahí hay un montón de información y de datos que podemos utilizar para ser mejores inversores y para tomar las decisiones con, digamos, mucho más calado o con más base, y lo único es que esa cantidad es ingente de datos, ¿no? Entonces tienes que hacer un sistema que funcione bien, en el que puedas confiar, y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, siempre necesitamos esta eficiencia, ¿no? O esta productividad, que muchas veces viene derivada también de la regulación, ¿no? Los últimos 10 años que nosotros llevamos en el mercado, lo que hemos vivido es, por un lado, ¿no?, la ascendencia del interés por parte del inversor, pero también, por otro lado, que suele ir de la mano, ¿no?, una regulación que también te impone unos temas de tamaño y de eficiencia, ¿no?, para los que la tecnología es muy necesaria. Quería saber vuestra opinión, y si queréis empezamos por ti, Jacobo, y acabamos por Pablo, sobre el tema de la regulación, ¿no? ¿Cuál pensáis que es el impacto? Sabéis que esto hay dos escuelas, ¿no? Desde la más libertaria, ¿no? Déjeme hacer, que hay que reconocer que los productos financieros, pues la historia ha tratado algo mal, ¿no? Cuando ¿no? El libertarismo, o la visión de la regulación, ¿no?, como solución final a todos nuestros problemas. Quería saber vuestra opinión, porque al final, oye, cuanto más regulemos, menos gestora. Luego haré una segunda pregunta que será la más difícil, pero esa ya me la dejo para después, ¿no? Para que no haya spoilers. Bueno, yo creo que la regulación, como ha venido para quedarse, y la regulación está generando más regulaciones. Eso lo llevamos viendo desde los últimos 5 o 10 años y esto es así. Yo creo que el punto clave aquí es aprovechar la actualización regulatoria que sí o sí vamos a tener que afrontar para buscar oportunidades y, desde un punto de vista de estrategia, mejorar tu posicionamiento y de verdad poner el foco en lo que quieres ser de mayor. Antes lo decías, ¿no? Es que, oye, la parte libertaria, yo es que aunque quieras escaparte, yo creo que ya no hay opción. Entonces, y eso no tiene por qué ser intrínsecamente malo, siempre y cuando entiendas en qué espacio te puedes mover. Si tú tienes un foco en inversores extremadamente sofisticados, ahí la regulación quizá te afecta menos, y el mundo anglosajón esto lo tiene muy claro. En mercados más regulados, más tradicionales, donde tú quieres abrir nicho y estás haciendo esa labor didáctica que yo indicaba antes, para que un cliente más, no quiero decir retail, pero menos de ultra high network tenga un 10, un 15% de su posición en productos alternativos o ilíquidos, sí o sí tienes que ser amigo de la regulación. Adáptate, búscate tu nicho de oportunidad, y a partir de ahí esa adaptación que sí o sí, ese cumplimiento que, como por supuesto tienes que tener con todos los requisitos normativos y regulatorios, búscate la vida para que de verdad te permita centrarte en lo que te tienes que centrar. Y ese paso, seguramente en los últimos años en las grandes entidades no se ha dado con toda la intensidad.
Hablando de grandes entidades, Manuel, ¿no? Bueno, los bancos podéis escribir un libro, de hecho seguro que habéis escrito, ¿no? De regulación. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión? Pues coincido mucho con lo que comenta Jacobo. Sí que es verdad que nosotros la regulación nos afecta de manera significativa tanto a nivel de nuestros propios vehículos, porque bueno, al final son vehículos regulados que están sujetos a determinados coeficientes mínimos de inversión en una serie de activos, sectores que no se pueden tocar, jurisdicciones que no se pueden tocar, si es que quieres luego tener una fiscalidad eficiente en tu propio vehículo, ¿no? Entonces ya empiezas a hilar regulatorio con fiscal por parte de tu propio producto y luego también por parte de tus inversiones subyacentes, ¿no? Nosotros invertimos una cantidad muy relevante de nuestras carteras en Estados Unidos y para el inversor no americano que hace un business en Estados Unidos, dependiendo ya de cómo la estructura de los fondos en los que inviertes allí sea opaca, transparente, etcétera, te afectan una cantidad de cosas que hasta que realmente no las has sufrido en tus carnes no las terminas de entender, ¿no? Desde retención de dividendos en origen, dependiendo del estado en el que estás, la retención puede ser una u otra, no te retienen lo mismo en Nueva York que en California que en Texas. Depende mucho el tipo de vehículo en el que inviertes, es transparente o no, si es un LP o no, si está basado en este sitio o no, si es un vehículo paralelo, bueno, o sea, no quiero... El Connected Income, ¿no? Totalmente, ¿no? El FIRTA, el ECI, es decir... Sí, y tienes que, como decía Jacobo, es decir, son las reglas del juego, no te puedes salir, entonces tienes que hacerte fuerte en ello y tienes que intentar aprovecharte de la situación y no te queda otra, ¿no? Y hacerte muy experto en eso. Es verdad que un día la regulación puede alterar cosas y a partir de ahí pues a lo mejor puedes modificar cosas, pero que nosotros vamos, aparte de ser inversores que somos casi jurídicos, pues no te lo niego. Acabaremos todos ahí, ¿no? Y medios de pago, ¿no? En España todos acabamos siendo abogados, ¿no? Toda empresa acaba siendo despacho. Y amigos de cumplimiento normativo. Siempre, ¿no? Siempre. Muy buenos un saludo a la gente de cumplimiento normativo de Canoar. Y navegar esta vorágine sin expertos regulatorios y fiscales en materia es imposible. Y yo creo que es una barrera de entrada muy importante para... Bueno, es que yo creo que lo que ha pasado también en los últimos 10 años es la aparición de una industria. Nosotros, por ejemplo, cuando montamos la gestora, no había tanto proveedor externo de estos servicios, pero porque era una industria muy artesana. Y hoy tienes un portfolio de gente que puedes subcontratar varios procesos que no existía hace 10 años. Pablo, ¿cuál es tu visión? Que más o menos la sé, pero compártela con la audiencia. A ver, nosotros siempre nacimos con la vocación de acercar el mundo de la tecnología al inversor en alternativos, ¿no? Y eso al final pues implica, como bien decíamos, pues tener que cumplir con una regulación que ha ido evolucionando con el tiempo, como también decías tú, y que, oye, para bien o para mal, el regulador también está aprendiendo a hacer todo esto, ¿no? Entonces yo créditos al regulador, porque ellos hacen todo lo que pueden. Yo creo que va por buen camino. Me encantaría pensar que si se equivocan son capaces de dar un pasito atrás y no pasa nada por poder reconocer que a lo mejor algo se han pasado de frenada, pero en general yo creo que es sano, ¿no? Y que todo esto tiene que estar regulado, porque es que si no ocurren luego cosas que, como antes decías tú también, pues no suele reaccionar muy bien el mundo financiero a un entorno no regulado. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, oye, tiene muchos, o sea, está muy bien todo esto de la regulación. A mí lo único que es positivo para nosotros, ¿no? Las barreras de entrada, porque obviamente empezar de cero esto ahora es mucho más difícil que nosotros, que a lo mejor llevamos ya 9 años y que has ido adaptándote o creciendo con el regulador y conociéndole. Pero empezar de cero ahora es durísimo. A mí me gustaría pensar que en algún momento el mercado se hace un poco más libre, ¿no? Y los competidores pueden entrar y salir de una manera más, no sé, más líquida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y porque ahora nosotros tenemos una posición fantástica y, oye, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero sí creo que en el largo plazo es mejor que esto sea un poco más digerible y sea más natural. Y retomo lo que dice Pablo para la siguiente pregunta difícil, ¿no? Que es, oye, ¿qué creéis que es mejor? Porque lo que yo creo que otra cosa indudable en los últimos 10 años es que es más difícil montar una gestora hoy. Cuando digo más difícil es como que requiere más recursos, ¿no? Claro, entonces, ¿caminamos hacia un mercado con menos gestoras más grandes? ¿Y cómo afecta eso a lo que hablábamos antes de la especialización en productos, ¿no? Al final, las gestoras pequeñas tradicionalmente arrancan con productos, a lo mejor... me ha gustado antes lo de sofisticado, que no difícil, ¿no? Que comentabas, pero a mí me gusta pensar que los productos que se convierten en productos masivos siempre arrancan por una gestora pequeña que decide buscarse su oportunidad en ese nicho que nadie hacía, ¿no? Pero que, sin embargo, si vamos a un camino donde, parecido a las gestoras UCITS, ¿no? O gestoras abiertas, que es un tema de volumen y que cada vez hay menos gestoras más grandes, ¿cómo pensáis que puede afectar eso al mercado de los alternativos? Bueno, yo creo que exactamente igual lo acabas de decir tú, en el mundo UCITS líquido va a existir polarización.
Al final aquí debe existir un proceso de concentración y existirá un proceso de concentración de escala y volumen que situará a unas entidades muy grandes haciendo determinadas cosas, y yo estoy convencido que, como siempre, surgirán oportunidades para entidades más pequeñas, más boutique, que se centren en lo que de verdad son buenas o porque puedan detectar oportunidades y que a partir de ahí ganen su espacio. O sea, una entidad pequeña no tiene por qué no ser rentable, lo que tiene es que tener las capacidades para poder aportar valor. Y yo sí que creo que, como en el mundo UCITS, existirá una polarización que obligará a situarse en un sitio o en el otro. Los mundos intermedios grises son más complicados de manejar, sobre todo con todo lo que nos viene, y vuelvo otra vez a la regulación a partir de 2027, etcétera, con RIS y otra serie de cuestiones que van a afectar no solo a fábricas, sino también a distribuidores. Es algo en lo que incidía antes, visión a largo plazo, pero que te permita posicionarte y decidir qué quieres ser de mayor. Manuel, ¿cuál es tu opinión? Creo, ¿no? Siendo de Banca March, ¿no? Lo mismo abogamos por, ¿no?, gestoras grandes, pocas gestoras grandes, pero bueno, cuéntanos. Y buenas. Y de bancos, ¿no? Y buenas. Sí, lo que es indudable es que, bueno, está ocurriendo una suerte de consolidación en el sector, está habiendo operaciones corporativas interesantes en gestores de inversión alternativa en España. Yo creo que en los últimos 18 meses ha habido 3 movimientos corporativos interesantes, ¿no? Entonces, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? De hecho, es interesante porque hay una temática que va de invertir en gestoras, ¿no? Y hay fondos especializados en tomar posiciones en gestoras, y yo creo que se está consolidando bastante. Yo sí que creo que el mundo de los alternativos, por lo que hemos comentado de las estructuras necesarias que tienes que tener, etcétera, necesitas tener una base de recursos relativamente sólida para poder gestionar este tipo de vehículos que son, pues, más manuales, etcétera. Necesitas, yo creo que el volumen es muy importante, ¿no? Porque te cuesta lo mismo administrar y gestionar un fondo de 10 millones que uno de 10.000. Es simplemente meterle 2 ceros más o 3 ceros más al sistema informático, pero todo lo que hay por detrás es lo mismo, es el mismo trabajo. Entonces yo creo que el volumen es importante, y para tener volumen, pues hay que tener pues una ventaja competitiva, o que tienes cliente, o que tienes un producto muy, muy específico. Pero sí que creo que es interesante que convivan grandes gestoras que ofrezcan una cantidad de productos muy amplia, pero también yo creo que las gestoras boutique con un producto específico, como comentaba antes Jacobo, yo creo que sin duda tienen que estar en el mercado de alguna forma. Estupendo. Y Pablo, ¿tú cuál es tu visión? Sí, bastante parecido. O sea, yo creo que sí que va a haber una cierta consolidación, porque es que hay, sobre todo, claro, nos movemos tú y yo en un mundo donde hay muchas gestoras muy pequeñitas y haciendo... Desde aquí, por supuesto, Pablo, invitamos a cualquier fondo que quiera tomar posiciones, ¿no?, en Canoar, ¿no?, que hable con Pablo y conmigo, por favor, ¿no? Estamos sin duda. encantados de hablar de consolidación de manera directa ya. O algún banco. O sea, cualquiera. Sí. ¿No? Y entonces yo creo que, pues eso, en todo el mundo de la tecnología hay muchas gestoras pequeñitas que también tienen sentido por un carácter más regional. O sea, hay regiones donde los grandes inversores de Londres o de París o de Berlín no llegan, ¿no? Y entonces hay jugadores que se centran en eso. Yo voy a encontrar las mejores compañías de España o del sur de Europa o de lo que sea. Entonces yo creo que ahí hay cierta consolidación que va a ocurrir, y lo que me da pena es precisamente eso, ¿no? Si eso ocurre, puede que acabe habiendo menos jugadores de ese tipo, porque al final esas cosas tienden a no funcionar en largo plazo, ¿no? Pues se acaban fusionando y acaban centrados en la matriz o lo que sea, y entonces me da pena pensar que a lo mejor dejamos de crear ese tejido empresarial en el mundo de la tecnología desde las etapas más iniciales, porque en la parte de inversión la cosa no ha ido tan rápida como debía haber ido, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que más liquidez tiene sentido, y es verdad que hay que proteger al inversor final, y por supuesto, y nadie cree más en eso que nosotros, pero dicho eso, también creo que nos podemos estar dejando algo encima de la mesa. Para todos, ¿cuáles son vuestras perspectivas, ¿no? ¿Es el 2005 ya el año de las distribuciones, ¿no? Vamos a empezar ya, ¿no?, a recibir distribuciones de los fondos. ¿Es el año de las OPVs en Estados Unidos, por fin? Porque llevamos a lo mejor 15, 18 meses queriendo arrancar la máquina y la máquina gripada. Jacobo, ¿cuál pensáis que es? Bueno, yo creo que 2025 es no sé si vamos a tener los retornos en mercados regulados que hemos visto este ejercicio. Seguro, es probable que sí que tengamos un año positivo, con matices, al que va a haber que estar muy atento. En Estados Unidos, por supuesto, seguro que va a haber IPOs. Estoy convencido. Más les vale ya, ¿no? Porque... Más les vale, ya llevan años de sequía, yo creo que ya toca. En Europa seguro que existe oportunidad, aunque el mercado core presenta cifras menos razonables. Hay que estar muy atentos también a la evolución de tipos.
porque al final desde el punto de vista de financiación eso también es relevante y no es lo mismo salir con un entorno de tipos y apalancado muy alto a hacerlo más con tipos más controlados, pero yo estoy convencido que seguro que va a haber oportunidad. Y es verdad que yo creo que lo decía antes, el mundo de la descorrelación, el mundo de la diversificación de carteras, el mundo de construir algo que tenga algo más lógica, no digo que seamos o acabamos convirtiendo a cualquier cliente en un endowment americano, pero que sí que tenga otras cosas y que le aporten valor y que le aporten retorno, yo creo que sí, yo sí que creo que veremos devoluciones de capital. Bueno, estamos en el momento más históricamente, ¿no?, de menor porcentaje de DPI versus TVPI. En algún momento hay que pasar el agua de un vaso a otro. Y nada es eterno. Entonces, esperemos. ¿No? Por la suerte de todos, por lo que nos combina solo los fondos ilíquidos. Manuel, cuéntanos. Pues coincido totalmente. Sí que nosotros vemos en las carteras que manejamos, pues que hay en la rampa de salida compañías que están próximas a esa desinversión. Es verdad que nuestro primer fondo es un fondo de añada 2020-21, todavía no está en esa fase de desinversora, todavía no tenemos esa necesidad de devuélveme todo, porque gran parte de nuestras compañías han comprado en el 21, 22, 23 y no ha pasado todavía ese holding period necesario en muchos de los activos subyacentes, pero sí que es verdad que en la rampa de salida hay compañías que deberían haber salido en los últimos 2 años y que van a tener que salir en algún momento. Habrá que ver si salen a la expectativa de valor que esperaban. Ahí están también, y yo creo que han venido para quedarse las inversiones en secundarios. El vertical del secundario en mercados privados ha venido no ya solo como un dinamizador de dar liquidez a gente que necesita liquidez y necesita deshacer posiciones, sino también pues para favorecer esas desinversiones de un vehículo a otro, traspasar buenos activos de un vehículo a otro, etcétera. Yo creo que el 25 va a seguir siendo muy bueno en secundarios. Nosotros en el mundo de secundarios queremos hacer pues un producto el año que viene y yo creo que vamos a ir por esa línea y esperando pues a que se siga haciendo compras buenas, ¿no? Yo lo comentaba antes, el 24 ya fue mejor que el 23, el 23 estuvo muy paradito en M&A transaccional y el 25 yo creo que va a ser mejor que el 24. Pero Pablo, ¿tú qué piensas? ¿Es 2025 el año que nos retiramos ya? Con el carry. El 26. ¿El carry del primer fondo? Las salidas a bolsa en Estados Unidos en el mundo tecnológico van a empezar a ocurrir y esto ya lo sabemos. En el momento en el que ocurra una buena, ya van todas detrás en cascada. Y eso produce muchas cosas, ¿no? Produce que los inversores hagan líquido algo que lleva líquido mucho tiempo, consiguen que las empresas se financien mejor, consiguen que esas empresas tengan recursos para comprar otras. Entonces, incluso tarda un tiempo, ¿no?, pero se llega a ver incluso aquí en el sur de Europa y en etapas iniciales que eso empieza a ocurrir, ¿no? Entonces yo sí creo que esto que no hemos visto en los últimos 2, incluso 3 años, diría, aunque con los tipos negativos también hubo una época interesante, yo creo que eso está a punto de cambiar. Estupendo, y arrancamos ya el último bloque con las preguntas que siempre hacemos en Horizontes a la gente que viene a vernos. La primera que os quiero hacer a los tres, empezamos por ti, Jacobo, es cuéntanos un poco en qué te hubiera gustado invertir y no pudiste, ¿no? Esta cosa que siempre que te arrepientes cada noche, ¿no? ¿En 2024? No, en general, ¿no? El antiportfolio, ¿no? ¿Qué oportunidad de inversión dejaste pasar y dices, ay, si lo llega a haber sabido? Bueno, yo creo que voy a hablar de sectores. Sector aeroespacial, sin duda, y seguramente agro. Fíjate, y luego efectivamente alguna compañía pura de tecnología bien entendida, no me voy a semiconductores ni a, ¿no? Que tampoco te hubiera ido mal, ¿eh? No, por supuesto que no, pero sí seguro alguna empresa pura de tecnología, pura de análisis. ¿Y sí. ¿Qué piensas por qué no le diste? Pues yo creo que es más una cuestión de timing y de oportunidad y de tener el setup apropiado para poder tomar posición. No es porque muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, no es que no detectemos las oportunidades, es que no tenemos un buen timing de ejecución o no tenemos de verdad los recursos para poder tomar la posición que a uno le gustaría o el mecanismo apropiado para tomar esa posición en ese asset class o en esa compañía apropiada. Estupendo. Manuel, cuéntanos. Pues yo os diría un par de cosas, la verdad que me arrepiento de un montón de ellas porque a toro pasado es muy sencillo. Hombre, el lunes todos aceptamos o deberíamos aceptar la quiniela el lunes. Pues me acuerdo perfectamente, era abril del 20
y tenía yo 2 posiciones en 2 fondos líquidos, value, que se estaban pegando un piñazo espectacular y era el momento claro para poner toda la carne en el asador y no puse toda la carne que podía haber puesto, ¿no? Y digo, joder, qué oportunidad perdí aquí. Puse un poquito, pero no tanta. Y bueno, siempre digo, y sí, esa es una. Y luego también, oye, pues el mundo de las criptos, ¿no? Yo no entiendo nada, absolutamente nada. Gente de mi entorno sí entiende, yo no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que alguna vez me he hecho el numerito, joder, si en 2016 hubiera tirado aquí un poquillo, ahora no sé si estaría aquí en esta mesa. No hagas eso. No hagas ese número, entonces solo hacerse daño. Pablo, como persona que aún tiene criptos, ¿no? Cuéntanos. Yo, pues mira, está relacionado con el mundo de las criptos. Yo entré en cripto muy pronto y antes de las cripto, y tú lo sabes también, pues siempre he jugado a videojuegos, o sea, desde mi infancia. O sea, que llevo siendo cliente de Nvidia yo no sé cuántas décadas ya. Y fíjate que otras compañías que sí que he sido cliente, incluso cuando tenía muy poquito dinero, sí que metía en Google un poquito, lo que sea. En Nvidia nunca lo hice y me arrepiento tremendamente. ¿Y cuántas veces no hemos dicho, bueno, es que Nvidia ya no puede subir más, ¿no? No puede subir más. Para mí está Nvidia e Inditex como compañías que se me dicen, esto ya está, ¿no? O sea, ya no... Y mira, oye, van pasando los años y dices, bueno, ya habrá caído, ¿no? Ya llegó tarde y mira, ¿no? Y mira que es complicado porque yo como buen consumidor de productos de Nvidia en mi juventud, de una forma u otra, pues mira que no identificas de verdad el valor que tú tienes ahí. Es verdad que son oportunidades perdidas o no perdidas, todo depende. Pero es verdad que el timing, ese río ya se ha cruzado. Entonces, oye, veamos. Hay que aprender y buscar otro río. Justo. Yo comparto que Pablo lo sabe, que nosotros tenemos una inversión en una startup de High Performance Computing. En la tesis de esa viene que Nvidia va a ser la bomba, más, ¿no? Que va a ser la bomba, o sea, que se ha roto la ley de Moore, ¿no? De los transistores. Yo creo que todos rebuscamos papeles y encontramos la oportunidad. Claro, y digo, ¿eh? ¿cómo pude escribir eso de mi puño y letra? ¿Cómo pude escribir y no invertir en Nvidia al día siguiente, ¿no? Sí. Y tenemos una tesis donde viene perfectamente explicado por qué las GPU, ¿no? Por qué todo eso tiene todo el sentido del mundo. Y sin embargo decidimos invertir en aquella compañía y punto. Y no. Ojalá, bueno, pero no quiero decir, sí. Pero no hubiera estado mal meter ese dinero en Nvidia. No, desde luego que no. Hubiera sido distinto, desde luego. Antes de cerrar, por favor, decirnos un invitado, ¿no? ¿A quién pensáis que tenemos que invitar a Horizontes Alternativos? Pues seguro que hay gente muy buena en Banca March que también te veo. Por supuesto, mejorando lo presente. Mejorando lo presente, seguro que además te puede dar otra perspectiva desde el punto de vista de la coinversión, que creo que es algo interesantísimo. Aquí no solo hay vehículos, también hay conversión directa, hay deal by deal, hay oportunidades muy buenas para poder participar y sobre todo para ser también ciertamente activista y aportar valor. Yo creo que el mundo de los alternativos, el mundo del private equity en general, no solo es un financiador, hay muchas veces que tienes gran capacidad para poder aportar valor a las propias compañías donde tomas y sinceramente cualquiera de los grandes gestores de las grandes compañías de private equity que existen en España. Estupendo. Manuel. Yo coincido totalmente, ¿no? Hay un montón de gente en el país que tiene una sofisticación y una experiencia tremenda que os podría enriquecer muchísimo. Se me ocurren varios, incluso gente... Yo es que no quiero dejarme a ninguno, ¿eh? Claro, totalmente. Susceptibilidades. Es verdad que en el mundo del venture, además, estoy pensando en un par de perfiles del mundo venture, que es gente muy exitosa. En el mundo venture yo creo que sois más colaboradores, a lo mejor, ¿no? Hay un ambiente ahí más de momento, de ir en piña. De momento, ¿no? Y bueno, al regulador. Pues sí que se me ocurren un par de perfiles ahí muy interesantes que os podrían ayudar, ¿no? ¿Y tú, Pablo, te animas? Yo creo que podrías traer a Ramiro Iglesias de Crescenta. Pues nada, Ramiro, calienta, que sales. Me conformo con que ninguno ha dicho Amancio, porque habitualmente la gente siempre dice Amancio, que por supuesto desde aquí le decimos a Amancio, que nos estará escuchando, que si quiere venir a Horizontes Alternativos está más que invitado. Ramiro me parece muy buena opción, ¿eh? Además tiene una aproximación a este sector muy interesante que creo que merece un programa por lo menos. Genial, oye, pues muchísimas gracias a los tres, un placer y oye, a celebrar el Día de la Inversión juntos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.